Buenas tardes, mi nombre es Idalí Guadalupe Torres Botello y yo les vengo a hablar sobre el Producto Nacional Bruto, al igual que también sobre el ingreso nacional. Vamos a iniciar con la definición de lo que es el PNB. Este es un indicador que nos muestra la cantidad de bienes y servicios finales generados con los factores de producción. Estos factores son tierra, trabajo y capital de un país y de un periodo determinado, que la mayoría de las veces o de las ocasiones este periodo es aproximadamente de un año. Cabe destacar, y es un dato muy interesante, que muchas personas se confunden del PNB y del PIB. Por lo mismo es que les voy a dar una pequeña diferencia entre los dos para que sepan distinguirlos. Como dice aquí, el Producto Interno Bruto pues es el que tiene en cuenta la producción generada dentro de un mismo país, al igual que el Producto Nacional Bruto, pero con la diferencia de que el PIB no le importa si lo que está generando o los factores de producción sean nacionales o sean fuera del país, o sea, que sean extranjeros. Después tenemos las características del Producto Nacional Bruto. Este nos dice en primer punto que es un indicador macroeconómico, que es el que nos ayuda a darnos cuenta del estado económico en el que se encuentra el país. Como siguiente punto tenemos que es enfocado en la producción nacional. A lo que se refiere, y retomando la diapositiva anterior, es que nada más se enfoca en ya sea en la producción de los que crean los ciudadanos o de las empresas de un solo país. El tercer punto refleja la capacidad de producciones del país. Con esto se da uno cuenta si el país es productivo, si tiene una capacidad productiva buena o no lo es. También anula y evita el cálculo doble. Después tenemos que estipula un periodo determinado, que es lo que les mencionaba en un inicio, que es aproximadamente de un año lo que se utiliza este indicador. Como último punto tenemos que los factores económicos que interfieren. Estos pues podrían ser, por ejemplo, el gasto que tiene el gobierno o algunas como inversiones que genera también el gobierno, o inclusive también los gastos que la ciudadanía tiene. Después de eso tenemos las utilidades o para qué nos sirve el Producto Nacional Bruto. Tenemos que este nos arroja información sobre los indicadores de crecimiento económico de un país determinado en un momento determinado. Tenemos como segundo punto que se puede cuantificar los bienes y servicios totales generados por un país, sus empresas y sus ciudadanos, que si nos ponemos a analizar, este tiene que ver mucho con una característica pasada, o sea que nada más se enfoca en lo que su gente, por así decirlo, produce. Ayuda a tomar decisiones sobre políticas económicas y normativas. Esto basado en la información que se recopila anteriormente como por ejemplo lo dice el primero, que nos arroja la información. Después de que tenemos la información, entonces ya se toman unas decisiones. Con este medimos y solventamos problemas económicos tan importantes para un país como lo es la inflación o la pobreza. Que si nos ponemos a pensar en el mundo, pues hay muchos países que no lo toman en cuenta, porque o tienen mucha gente pobre, un índice de pobreza muy alto, o tienen una inflación muy elevada. También tenemos que tiene datos sobre los ingresos por manufactura, inversión y ahorros de un país. Ahora les voy a hablar sobre la tasa de variación del PIB. Esta se nos presenta o la utilizamos para indicar cuánto ha crecido o decrecido el PIB, esto en porcentaje. Aquí podemos observar que nos está diciendo que van a ser varias operaciones dentro de una misma. Tenemos que el PNB del año 1 entre el PNB del año 0, esto le vamos a restar 1 y a todo ese resultado lo vamos a multiplicar 100. ¿Para qué? Para que nos den porcentaje. Ahora sí, ¿cómo se calcula el PNB? Bueno, este se calcula, tiene una ligera similitud con el cálculo para el PIB. Tenemos que sumarle el Producto Interno Bruto, el PIB, más la producción de empresas españolas en el extranjero, que es esto de aquí, y se le resta la producción de empresas extranjeras en España, o sea, esta fórmula, siendo el PNB la producción nacional en el extranjero y PEX la producción extranjera dentro de España. Bueno, ahora ya que finalizamos con ese tema, vamos a hablar sobre el ingreso nacional. Tenemos que el ingreso nacional es la suma de todos los ingresos de los factores productivos de un país durante determinado periodo de tiempo. Es muy parecido a lo que es el PNB. Ahora, el ingreso nacional lo que hace es que excluye e incluye algunos factores. Entre los que incluye están los salarios de los trabajadores,
También están las rentas, intereses, utilidades y dividendos del capital. Y también tenemos las rentas de la tierra. Los factores que llega a excluir son todas las transferencias, como los subsidios, las asignaciones familiares y las jubilaciones. Para calcular el ingreso nacional tenemos dos fórmulas. Hay una que está un poco más corta que la otra, aunque las dos fórmulas utilizan como los valores más o menos parecidos. Por ejemplo, en la primera fórmula dice que tenemos que sumar el Producto Interno Bruto más las rentas de residencia nacionales en el extranjero, y a esto se le va a restar las rentas de residencia extranjeras en el país. O sea que nos vamos a ir a lo nacional y a lo de fuera. Ahora, la fórmula que les digo que está un poco más larga, que tiene más como factores para sumarle o restarle, es la resta. Se le va a restar al PIB, al Producto Interno Bruto, se le va a restar otra resta de los impuestos menos las subvenciones, más la resta otra vez de los excedentes brutos de explotación, que son estos, menos el consumo de capital fijo. A esto se le va a sumar otra resta, que es las rentas de residencia nacionales en el extranjero, menos las rentas de residencias extranjeras en el país. Si se dan cuenta, pues tenemos algunos factores, como ya lo mencionaba, iguales, que viene siendo el PIB, la RRN y la RRE. Ahora, las características del ingreso nacional. Son muchas, pero pues las más como interesantes que me parecieron a mí fueron estas tres. La primera nos dice que se busca evitar la doble contabilización, por eso excluye el consumo intermediario. Como se mencionaba anteriormente, está excluyendo un factor económico, por así decirlo. Tenemos esta que nos dice que generalmente se utiliza como una medida de bienestar en cuestiones del país. Esto ya que es como quien dice un estudio para saber el estado económico del país. Y ya una vez que sabemos cómo está, pues ya el gobierno o mejora eso o lo empeora, por así decirlo, o simplemente lo deja así, que sea lo que Dios quiera. Lo esencial en el cálculo es la nacionalidad de los factores productivos. Aun cuando el factor productivo se encuentra fuera del país, sus ingresos entran en la contabilidad. ¿A qué se refiere esto? Que en este punto el ingreso nacional también va a tomar en cuenta los factores productivos que no estén dentro del país, o sea, que sean, por ejemplo, digamos así, que estamos hablando de México, el país en cuestión, y vamos a estar tomando en cuenta los ingresos que nos generen de Estados Unidos. Por último, tenemos la conclusión. Desde mi punto de vista y mi perspectiva, estos dos son muy similares y son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan, como lo mencionaba anteriormente en su utilidad, nos ayudan a tomar decisiones, nos ayudan a saber el estado económico de un país, y con esto pues también a determinar otro tipo de problemas, por ejemplo la pobreza, la inflación y todo ese tipo de problemas económicos. Entonces pues sí, estos dos están relacionados o están mutuamente, porque los dos, uno es la suma, bueno, los dos son suma de los bienes y servicios que tiene un país. Y pues esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.